Gloria a Dios. Gracias por todos los que estamos aquí, hermanos. Los que estamos aquí es porque necesitamos la palabra y la presencia del Señor. Hoy la palabra que yo les traigo, señores, es una pregunta que yo creo muchos nos hemos hecho, muchos de los que estamos aquí. La pregunta es si Dios nos elige a nosotros o nosotros lo elegimos a Él. Se trata de predestinación o de libre albedrío. Y aquí vamos a ir hablando hay muchos versículos que hablan de predestinación, hermanos, y también de libre albedrío. Vamos a leer Romanos 8:29, hermanos, donde nos dice: porque a los hombres que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchos dicen, argumentan que esto significa que Dios elige a los que salvará, a los que Él elige para portar su palabra, hermanos. Pero ahorita vamos a ir viendo otros versículos que me hace creer a mí que son ambas partes. Vamos a leer 1 Timoteo 2:3. Y aquí nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En el 4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a Él, vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esto sugiere que la salvación está abierta para todos, hermanos, para todos. Pero es cierto que también Él elige a sus profetas, Él elige a sus predicadores, Él elige, pero porque por medio de esas personas Él hace llegar su palabra a los corazones afligidos y quebrantados, hermanos. Dice: ¿cuál es la verdad? ¿Predestinados o libre albedrío? Pues yo pienso que son ambos, hermanos. Porque a los que ha elegido Dios están predestinados a hacer su obra, hermanos. Predestinados, ya dijimos que hasta antes de haber nacido ellos, Dios ya los había elegido para que hicieran su obra aquí en la tierra. Nos dice: pues a predicar su verdad, y a los que tienen libre albedrío también, hermanos, también tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de esa palabra que nos traen los predicadores, que la escuchamos en todo tiempo, señores, y a veces nosotros mismos nos negamos a ella, porque la escuchamos en las calles, la escuchamos incluso a veces hasta en los camiones, hermano, y muchas veces, y la verdad y sinceramente, no la recibimos porque no queremos negarnos a la carne. Nosotros no aceptamos el dejar, a veces amamos más cosas materiales o incluso a personas más que a Dios, y nunca ponemos en primero a Dios. Pero yo les digo algo: siempre en la aflicción lo buscamos, en la aflicción siempre lo buscamos. Y a Dios, no creo que a Dios le agrade eso, que nomás lo estemos buscando cuando necesitamos algo de Él, porque también Él necesita algo de nosotros. Él quiere que lo adoremos, Él quiere que lo glorifiquemos, hermanos. Amén. Él quiere escucharnos. Él quiere escucharnos en oración, pero también quiere escucharnos predicando su evangelio. Aquí nos dice: ahora vamos a ver cómo es que elige personas para profetizar, predicar o cualquier cosa que Él quiera que hagamos, y siempre con un mismo propósito: la salvación de los hombres, de la humanidad, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Si por Él fuera, hermanos, Él quisiera que toda la humanidad fuera salva. Amén. Pero desgraciadamente también hay mal, y eso, pues eso es contra lo que luchamos. Como dijo el hermano Pablo, el mal lo tenemos que derrotar haciendo el bien. Y nosotros cuando ya conocemos a Cristo, cuando conocemos a Dios, que queremos hacer el bien, por eso es que nosotros empezamos a hacer su obra, a predicar su palabra, a ser hacedores de la palabra, no nomás predicadores. Y nos guardamos, nos resistimos a la carne, porque nosotros lo amamos. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, todos hemos sentido lo mismo. A veces pensamos si es el propósito de Dios o nosotros lo sentimos. Y yo les digo que son ambas,
Porque algunos de nosotros aquí nos pudo haber elegido Él desde antes de que nosotros lo supiéramos. Y a otros, por medio de los que Él eligió, tocaron nuestros corazones, tuvimos ese sentir de amar, esa necesidad de venir a servirle a Dios, de venir a servirle a Jesucristo, que no es nada fácil, pero no es imposible tampoco, y para Dios menos, hermanos. Dice, siempre juntándose, elegido con salvación, porque si no hubiera elegidos, ¿cómo pues conoceríamos la salvación? Si no hubiera quien predicara la palabra, ¿cómo conoceríamos nosotros la salvación, hermanos? Porque aquí nos dice la Biblia, aquí está la palabra de vida, aquí está lo que nos hace salvos. Y yo sé que todos creemos en eso, y todos los que están fuera de aquí de la iglesia también lo creen. Porque si no lo creyeran, no lo buscaran en la aflicción. Amén. Todos buscamos a Dios en algún momento, pero no todos tenemos ese sentir de venir a sus pies. Pero Él no hace excepciones. Él no nos juzga, Él no nos critica. Y Él siempre está esperando que le háblenos, que le órenos, que le llorenos, que lo adoremos. Porque Él es el único que nos puede sacar de esos problemas, de esas aflicciones, incluso de la enfermedad. Mira que también están los que fueron elegidos incluso antes de la fundación del mundo, todo con base a la Biblia, hermanos. Aquí hay versículos donde vamos a leer Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos. Por su voluntad, muchos fueron elegidos. Todos los profetas que leemos ahí en la Biblia, a las mujeres que ha usado grandemente. Todo lo que dice aquí en la Biblia, aquí está, es la verdad. Y todo lo ha hecho Dios. Incluso antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planes para nosotros. Amén. Dice, ahí no lo confirmó ahorita en Romanos 8, 29 y 30, los que les leí primero. Ahí es donde nos confirma esa palabra de los de Efesios. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses en el 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Él siempre ha querido lo bueno para nosotros, pero hay veces que nosotros mismos lo hacemos a un lado. Como él en el principio del Génesis, él dice que Él nunca se quiso alejar de Adán y de Eva. Ellos por su vergüenza, ellos solo se alejaron, pero Él nunca se quiso alejar de ellos. En la palabra lo dice en Génesis. Y así hacemos nosotros. Él no quiere que nosotros, Él quiere estar con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de Él. Amén. Ahí es donde entra el libre albedrío, porque Él nos da esa lección. Él nos da esa lección de decidir por nosotros mismos, de decidir si queremos seguirlo o queremos seguir en lo mismo sufriendo, porque es sufrimiento lo que nos trae, hermanos, y todos lo sabemos. Todos los que lo hemos conocido y ha tocado nuestros corazones, sabemos lo bonito y lo hermoso que se siente, la liberación que sentimos cuando venimos a los pies de Cristo. Amén. Y que Él pone ese sentir de servirlo y de estar aquí. Él es el que nos pone ese sentir, porque a nosotros aquí nadie nos trae. Aquí nosotros venimos por propia voluntad para servirle al Señor. Amén. Sin que nadie nos empuje, sin que nadie nos jale, sin que nadie nos diga nada. Por eso es que les decía ahorita al principio, aquí estamos los que necesitamos de Él. Aquí estamos los que queremos servirle en verdad. Dice, ahí nos dice que fueron elegidos por Dios, pero siempre con el propósito de la salvación del mundo. Incluso dice que los que eligió los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y no físicamente, hermanos, sino espiritualmente, en fe y en verdad.
Y aún así, si se ponen a leer la Biblia, también Él batalló con los discípulos, y eso que ellos ya estaban predestinados, porque Jesús en un momento les dijo que si no fuera por el Padre, ninguno de ellos estuviera caminando con Él. Amén. Y eso nos habla de que Dios ya los había elegido desde antes de que Jesús viniera a la tierra. Ellos lo iban a servir, ellos iban a ser discípulos de Jesús. Y batalló Jesús por su incredulidad, por todo, porque pues desgraciadamente somos humanos y siempre ha sido así. A veces flaqueamos, a veces dudamos de la palabra del Señor, que no debería ser así. Pero porque nos alejamos, a veces dejamos de orar, dejamos de hacer muchas cosas, que es el servir para Dios, y es donde entra el enemigo. Amén. Por eso tenemos que siempre pedir. Hay un versículo que dice que nunca confiamos en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, que siempre nos refugiemos en la fuerza del Espíritu Santo, porque es infinita, y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Dice, así como en la antigüedad eligió a Noé para que la humanidad no se extinguiera, a Abraham para que fuera padre de naciones, a Moisés y a Josué para llevarlos a una tierra prometida. Y ahí en ese punto, hermanos, yo he puesto así a escudriñar y a ponerme a reflexionar y a pensar. Esa tierra prometida a lo mejor a un principio no existía, una tierra física, una tierra material, pero él sabía que esa era la única manera de sacarlos de su esclavitud. Él en verdad de lo que él quería sacarlos, y la tierra prometida que él les prometía era el Espíritu de Dios, era sentir la presencia del Señor. Eso era lo que él quería cuando los sacó de Egipto. Yo pienso que eso era lo que él quería que tuvieran ese sentir. Pero la gente iba con la idea de que iban a una tierra física, y en realidad Dios quería que ellos conocieran a su Espíritu, a su presencia, que le fueran fieles, que le sirvieran. Y por eso es que les digo que pues durante todo ese camino fue una batalla para Moisés, hermanos, y para Josué. Dice, y librarlos de la esclavitud, eligió jueces para ser librados de los que despojaban, oprimían y afligían, eligió reyes, porque así los pidió el pueblo. Fíjense, él les dio reyes, no porque él quisiera, sino porque el pueblo se quejaba y nos ama tanto, que dijo, es lo que quieren, es lo que les voy a dar. Y ni aún así a veces hacían los casos, hermanos. Durante los siglos siempre ha sido lo mismo, porque preferimos a veces lo más cómodo, lo más simple. Por eso nos negamos a Dios. Dice, y lo hizo por salvación de la humanidad, aunque lo rechazaron a él. Dice, después vinieron los profetas para hablar a la humanidad, siendo elegidos por Dios para hablar a ellos, y ellos hablaron al mundo para su salvación, porque se habían revelado para que se arrepintieran para juicio, para redención, comunicando su voluntad de Dios, sus leyes, advertencias y profecías al pueblo de Israel y sus líderes, siempre con el mismo propósito, salvación de la humanidad. Llegando así un tiempo de silencio, pasaron aproximadamente 400 años desde el último profeta de la antigüedad, del Antiguo Testamento, identificado como Malaquías en la Biblia. Según se basan en este tiempo por la ausencia de profecía escrita entre Malaquías y el ministerio de Juan el Bautista, hermano. Todo ese tiempo pasó, ya no había profecías escritas desde Malaquías hasta Juan el Bautista. No se escribió nada de profecía ni nada, por eso se piensa que hasta ahí llegaron los profetas, pero ellos eran elegidos de Dios. A él les hablaba Dios con su voz o en visiones. Dice, así llegando a su mayor elegido santo de santos, nuestro Señor Jesucristo, para que fuéramos salvos por gracia y no por obras. En ese tiempo él llegó a dar gracia y no por obras. Él vino a poner empeño en los pecadores, no en los que decían que ya estaban sanos y que eran santos. Él venía a buscar a los que de veras estaban quebrantados de corazón, a los que de veras querían escuchar su palabra. Vamos a leer Romanos 9:11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama.
Y luego dice en el 9:15, vamos a ubicarnos hasta el 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En el 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a veces pensamos que depende de nosotros. No, estamos equivocados. Nosotros dependemos de Dios, de la voluntad de Dios, porque cuando queremos hacer nuestra voluntad, Dios se aleja de nosotros, porque nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Miren lo que dice en Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, lo dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias a Jesús nosotros somos salvos, y Él mismo lo envió. Él mismo lo envió porque en ese tiempo la humanidad era tan necia que si no era por medio de Jesucristo, a lo mejor ahorita ya no estuviéramos aquí, nadie de los que estamos aquí, hermanos. Si no hubiera sido por Jesucristo, no estuviéramos aquí. Pero desgraciadamente siempre nos negamos a Él, y lo único que hacemos es criticar. Yo lo digo por experiencia, porque yo era uno de ellos. Hasta que ya, porque incluso leía la Biblia y ni siquiera le entendía nada, porque no quería recibir yo a Cristo. Pero cuando ya lo recibimos y cuando entendemos su palabra, es tan hermosa. Y en toda su escritura vemos que siempre ha tenido misericordia en nosotros. Siempre nos ha perdonado una tras otra vez, una tras otra vez, una tras otra vez. Y así va a ser hasta el fin de los tiempos. Pero ya cuando regrese en el fin de los tiempos, ya no nos va a escuchar, Él ya no nos va a venir a juzgar. Necesitamos entregar nuestras vidas a Cristo, ver que hay un Dios que sí existe, el único Dios vivo que ha existido por los siglos de los siglos. No hay más, no hay otra. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, pero mucha gente se niega a Él. Ese es el único problema, que te niegas a recibirlo. Vamos a leer el 2:6 y lo dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en el 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el 9 dice, no por obras, para que nadie se glorie. A veces Él a veces no nos permite, hermanos. A veces esto es lo que me quiere decir, que a veces no nos permite cosas a nosotros, porque Él conoce nuestros corazones. Y a veces si Él nos diera esa oportunidad de tener esa gracia, de poder dar esa gloria, se imagina, nos perderíamos, hermanos. Dice, no por obras, para que nadie se glorie. Fíjese qué fuerte y qué poderosa la palabra. Para que nadie se glorie. Dice, ese nomás es don de Dios. La gracia nomás es don de Dios. Si alguien viene y les dice que les va a dar gracias, es mentira. El único que puede dar gracias es Dios, porque es don de Dios. Amén. Dice, porque fue por elección de Dios, por misericordia, por compasión, no por obras, sino por el que llama, que es Dios, dando por elección a su Hijo unigénito, para que fuéramos salvos por misma gracia de Dios, y no por obras de hombre, para que nadie se glorie, sino demos la gloria a Dios por su gracia, hermanos. Por eso tenemos que darle siempre gracias a Dios por su misericordia, por la gracia que ha tenido a nosotros, por la salvación que ha tenido a nosotros. Amén. Porque todos los que estamos aquí sabemos la paz que ha dado a nuestros corazones, el cambio que ha visto en nuestras vidas, de dónde nos sacó, del odio que teníamos en nuestros corazones, quizás de toda esa aflicción que nos cargaba, que era un peso enorme, y que solo Él puede hacer ese milagro, en su fuerza, en su bondad, en su misericordia. Solamente Él, hermanos, no hay otra, no hay más, no hay más. Dice, miren, aquí no lo corrobora con este versículo. Vamos a leer Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Veamos qué significa gracia. Vamos a ver qué significa gracia en la Biblia. Dice, se define fundamentalmente como el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Fíjense qué grande. Dice, favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Inmerecido. Eso es lo que significa, inmerecido. Y aún así Él tiene gracia con nosotros. Amén. Dice, es un regalo divino, bondad amorosa y poder habilitador, otorgado sin mérito propio. Porque hay a quienes Él nos hace salvos sin tener méritos propios. Él a veces es por su propia gracia que Él elige personas para hacer su obra, y a veces sin tener méritos, hermanos, porque Él quiere que la humanidad vea a las personas que Él usa, personas que a lo mejor la misma gente pisoteaba y miraba como basura, y Él los usa para ver que en la debilidad del hombre Él tiene fortaleza. Él nos muestra su grandeza. Amén. Él no anda buscando gente que tenga vanagloria, que tenga altivez. Él quiere gente humillada y quebrantada de corazón. Por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo, porque hay un versículo que dice, antes del quebrantamiento, dice, está la vanagloria y la altivez. Está nuestro orgullo, el decir yo no necesito a Dios. Por eso es que el mundo está tan perdido, porque por medio del libre albedrío nosotros nos tomamos ese poder. Por eso dice que la gracia que Él nos da es inmerecida, y aún así nos la da, hermanos. Amén. A veces sin méritos, y Él nos la da, hermanos. Y nosotros no podemos darle un poco de lo que Él nos da, cuando podemos darle todo, porque Él sí lo merece todo. Porque Él nos da cuando nosotros le pedimos, cuando tenemos un enfermo, Él nos lo da. Cuando tenemos un prisionero, lo hace libre. Amén. Cuando hay un endemoniado, Él lo hace libre en su corazón. Expulsa esos demonios. A eso es a lo que tenemos dar gracia. Siempre tendemos a ver lo malo y nunca tendemos a ver lo bueno. Amén. Esa es una... Ahí nos está manifestando principalmente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para perdón, salvación y transformación. La Biblia enfatiza que la salvación es un regalo gratuito por gracia mediante la fe, no por obras. Además, esta gracia transformada la vida, capacitando a los creyentes para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, no la mía ni la tuya. Amén. Ni la del gobernador, ni la del presidente. La voluntad del Señor de señores, la voluntad de Dios. Amén. Cuando entendemos eso, crean que nuestras vidas cambian enormemente. Dice, y por último nos da oportunidad de elegirlo con libre albedrío. Nos da la libertad de responder a su amor y seguirle si así lo queremos, con decisión personal. Y aún en esa elección que nos da, se hace tardío para que seamos mayor número, que elijamos el arrepentimiento, que lo elijamos a Él. Qué amor tan grande, ¿no? Es un amor tan grande que Él, dice un versículo así, dice que Él es tardío. Él no es tardío, es paciente. Dice el versículo que Él no es tardío como la gente lo tiene por tardío. Él no es tardío, porque muchos blasfeman y hablan de Él y dicen, ¿cuándo va a venir? Siempre ha dicho que va a venir el fin del mundo, ¿dónde está? Pero Él no es tardío. Él es paciente para que más gente se salve. Amén. Y es donde está equivocada la gente, hermanos. Mira lo que dice en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice, esto nos dice que hay elección por restauración y bendición de Dios, si así lo elegimos. Pero Él nos da esa elección, no nos forza, a nadie manda para que nos traiga aquí a fuerzas. Todos estamos aquí por elección propia, por convicción, no porque alguien nos obligó. Aquí a nadie nos obligan, a mí no me obligaron.
Aquí yo empecé a venir porque yo quise, hasta que conocí su misericordia y su gracia, pero nunca nadie me traía forzado. Vamos a ver lo que dice en Josué 24:15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso fue lo que dijo, eso lo dijo Josué. Ya cuando él iba a fallecer, creo, él fue lo que él dijo. Les dijo, yo ya no voy a estar con ustedes, yo ya no puedo estarlos siguiendo. Dijo, pues ya a lo mejor ya él iba a partir, ya él ya había cumplido con la misión que Dios le dio. Y les dijo, yo no sé ustedes si se van a volver a los dioses de los amorreos. Dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. En vez de estarnos fijando en otras cosas, mejor ver cómo servir a Jehová, y que nuestros hijos sigan el mismo ejemplo de nosotros, el camino de nosotros, para que los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos sirvan a Jehová también, para que nuestra casa siempre sirva a Jehová. Y Dios no nos promete que va a ser fácil, que nos vamos a librar de enfermedades, de muerte. No, eso no. Pero sí vamos a tener una recompensa muy grande, que es estar en los cielos con Él y seguirle sirviendo, pero ya por una vida eterna. Y búrlese quien se búrlese, aquí está en la palabra, porque muchos se burlan ahorita, pero no se burlarán cuando Cristo descienda de los cielos. Ahí es donde todos se quedarán a arrepentir, y ya no habrá tiempo. Ahorita es cuando hay tiempo. Escuchen la palabra, porque de todos lados uno escucha la palabra y la recibe. Bueno, la escuchamos, pero a veces no la recibimos. Amén. Dice, nos da la oportunidad de escoger al Dios vivo o encontrar perdición en ídolos falsos, que ha sido el problema a través de los miles de años en la antigüedad como en el presente. Porque es que pasan tantas cosas malas cuando nos alejamos de Dios y creemos en pedazos de madera, papel o roca. Pero Él nos espera a que lo elijamos a Él. Quitémonos esa segura como la que tenía Pablo, para poder ver al Dios de gloria, a nuestro Señor Jesucristo, que es el único Salvador, el único por el cual llegaremos al Padre. Yo le digo, no se pierda y elija servir a Jehová, usted y su casa, hermanos. Amén. Esa es la única salvación que tenemos. Yo he estado viendo, hermanos, predicaciones de sacerdotes, de obispos. No sé por qué en este tiempo, no sé. Pero ya ha habido, y con grandes rangos en la Iglesia Católica Romana, que han hablado de que ellos han mentido por mucho tiempo. Y ahora se están arrepintiendo porque no le están diciendo la verdad al pueblo. Y Dios no quiere que pase eso. Y no generalizo religiones ni nada, porque Dios en todas las religiones usa personas para su gloria, para su obra. Por eso mismo está usando a esas personas para que digan la verdad, hermanos. Yo así lo creo y así es, porque Dios usa de todos lados. Él usa personas. Se usó a Nabucodonosor para castigo de su propio pueblo, pero también para gloria de Dios. Porque Amén. cuando él se quiso enaltecer arriba de Dios, le dijo Dios, cálmate. Y fíjense dónde terminó, porque él menospreció a Dios, porque él todo lo que tenía lo tuvo por Dios, no por él. Porque Dios se lo permitió. Si Dios no se lo hubiera permitido, él no hubiera tenido nada de eso. Y es donde a veces nos equivocamos, cuando creemos en nosotros mismos, que nosotros mismos podemos más que Dios. Eso nunca va a pasar y eso nunca es. Mira, vamos a leer lo que dice en Isaías 45:20. Dice, reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. En el 21 dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta.
Fíjate, todos ellos, dice, vayan y traigan a todos los que quedaron de las naciones. Entonces, dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. A todos los estaba consultando para hacerlos entender la verdad, hermanos, de que un ídolo de papel ni nada, es imaginación de nosotros cuando a veces o en tiempos atrás que creíamos hasta en una estampita que decíamos que era la que nos protegía. No es cierto, el que siempre tuvo misericordia de nosotros fue Dios, y siempre va a ser Dios, de aquí hasta que, es más, todavía cuando ya no exista nada en la tierra, la palabra de Dios que es viva, que es Dios, va a seguir en la tierra. No hay nada más poderoso que eso, hermanos. Amén. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En el 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fíjese, así nomás, y no hay más. Dice, yo soy Dios y no hay más. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay más. No hay otros dioses fuera de Él. Son puros dioses que hace la humanidad. Amén. Nosotros mismos hacemos nuestros propios dioses a veces, y si se fijan, eso es realidad. ¿Cuántas veces no? Cada 40, 50 años sale un dios nuevo, un santo nuevo, una estampita a quien rezarle, una estampita en quien creer, y se humillan ante esas cosas, hermanos, se humillan ante pedazos de madera, y no se le hincan a Dios, a llorarle a Dios, porque dice que muchos no creerán en lo invisible, en lo imposible, pero creerán en trozos de madera, de roca, de papel. ¿Cómo puedes creer más en eso que en el poder de Dios? Por eso él transmite el evangelio, porque dejó dicho Jesús que por medio del evangelio íbamos a ser salvos, porque no hay otro. Ese es nuestro único destino, es nuestro único fin. Nos dice, acérquense, consulten entre ustedes, porque nos hace una pregunta muy importante para reflexionar. Miren, dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Ahí lo aclara, desde el principio hasta el fin, no es nadie más sino es Jehová. Dice, sino yo, Jehová, es el único. Y en otros libros siempre la palabra es Jehová, es Dios, es el mismo, con diferentes términos, pero es un solo Dios, no hay otro más, es un solo Dios. Dice que no hay más Dios que el justo y salvador, pero nos da a elegir, y eso lo ha hecho desde Génesis, desde que nos creó, y todas las cosas, como durante los miles de años, hasta llegar hasta aquí, hasta el presente, y lamentablemente seguir siendo la misma humanidad de siempre, cometiendo los mismos errores, inventando ídolos paganos para llenar un vacío que nadie llenará, llevándonos siempre a nuestra autodestrucción. Pero Él nos da esa lección, y siempre, si se fijan, como por ejemplo, hay gente que dice que le rezan a la Santa Muerte y todo, pero le rezan a eso cuando saben y sabiendo que su fin va a ser la muerte, y prefieren hacer eso que dar la vida por Jesucristo. Prefieren ellos mejor dar la vida haciendo mal para esa imagen, que dar la vida por Dios, por Jesucristo. Qué triste, pero pues es la realidad. Es la realidad. Y lo más triste es que no creemos, queremos esperar hasta que lo miremos con nuestros propios ojos. Pero la palabra dice, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y es cuando se arrepentirán, llorarán, se tirarán al suelo, y será demasiado tarde. Por eso si reflexionemos esa palabra, todavía hay tiempo, estamos aquí en la tierra, seguimos aquí, hay tiempo de arrepentirnos, todavía hay tiempo. Nos dice, no hay más Dios que yo, y ningún otro fuera de mí. ¿Qué más queremos escuchar? Respetando lamentablemente el libre albedrío,
Él lo respeta, hermanos, lo respeta porque nos da elección, nos ama tanto que nos da esa elección de que nosotros elijamos, que decidamos. Mira lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense, voy a enfatizar en este versículo, porque la gente cree y lo ha creído desde que vino Jesús hasta que dejó la tierra. Lo han creído incluso científicos en los libros. ¿Qué es lo que ponen en todos los libros? Pónganse a reflexionar. En todos los libros ponen antes de Cristo o después de Cristo. ¿Qué quiere decirnos eso? Que sí creen en Él, pero no son hacedores de la palabra. Porque Dios nos dice que seamos temerosos de Él, pero la gente se confunde. La gente piensa que debemos tener temor por sus juicios que Él va a tener, pero cuando Él dice, sé temeroso de Dios, es lo único que nos quiere decir, que tengamos temor de Dios, pero ese temor de decir que no queramos fallarle, ese temor que te haga sentir tu corazón destrozado porque le has fallado, es ese temor el que Él quiere que siéntanos, no el temor de que le tengamos miedo de fallar, porque Él sabe que somos humanos. Pero podemos fallar, pero si nos arrepentimos de corazón, Él nos escucha, Él nos escucha, pero tenemos que hacerlo con el corazón y con amor a Él. Él, ese temor es el que quiere que tengamos, no el temor de, no, es que si hago algo malo, mejor yo no voy a creer en Dios porque si no me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Él no quiere que tengamos ese temor, Él quiere que tengamos el temor de fallarle y sentir ese dolor en el corazón, que es algo que se siente muy feo. Él quiere que sentamos mejor en ese corazón, ese amor que te da paz, que te da alegría, que te da seguridad, que te empuja a seguir sirviéndole a Él, porque no hay nada más bonito que servirle a Dios, hermanos. Dice, nos mandó a nuestro Señor Jesucristo para que lo creamos, en Él seamos salvos. Nos da esa oportunidad de elegir, creer o no. Incluso es paciente para que no perezcamos sin habernos arrepentido. Lo tenemos por tardanza, pero su regreso, pero Él tiene paciencia por amor a nosotros, para que seamos salvos. Ya se los había dicho ahorita. Ahí dice en el versículo muy claro, dice, la humanidad, así dice, los hombres me tienen por tardío. Si yo no soy tardío, yo soy paciente para que sean salvos. Él no es tardío, Él si quisiera ahorita viene y se acaba. Incluso ni los ángeles saben, ¿verdad? Pero Él no está siendo tardío, Él está siendo paciente. A ver si de una de otra forma nos arrepentimos. Y si aún así miramos y no vemos, no oímos, pero no escuchamos, caminamos, pero sin rumbo fijo, gracias al libre albedrío, caminando nosotros mismos a la perdición, directamente al abismo, porque conocemos el bien y el mal, pero elegimos el mal porque queremos placeres del mundo, diciendo, es el camino más fácil, cuando es el más difícil, porque ya no habrá retorno. Y aún así decidimos, aún así Él decide ser paciente, a ver si así vemos, escuchamos y caminamos a la salvación. Pero nos ama tanto que nos da a elegir. Él siempre nos está llamando, nos habla a través de personas, de acciones, situaciones en la misma vida diaria, pero no los vemos porque somos ciegos, no escuchamos porque estamos sordos, y eso solo porque así lo queremos, no nos hagamos. Fíjense nomás lo tremendo que es. No escuchamos porque cuando leemos estamos ciegos, cuando leemos y no entendemos, pero no estamos ciegos porque no sepamos leer. Estamos ciegos porque no queremos profundizar la palabra, no la queremos entender. Estamos sordos, no porque estemos sordos físicamente, porque nos hacemos sordos, porque sabemos del bien y el mal, pero preferimos la comodidad de no tener que estar lidiando con sacrificar la carne, sacrificar los placeres del mundo.
Eso es lo más triste, eso es lo más difícil. Pero yo sé que escuchando la palabra y nosotros esforzándonos y siguiendo transmitiendo la palabra, yo sé que la palabra le entra a las personas, así como me entró a mí, como le ha entrado a muchos. La perseverancia siempre va a ser un arma muy buena para los que predicamos su palabra, porque si no nos rendimos, va a haber frutos. Siempre tiene que haber frutos cuando da su palabra con amor. Siempre va a haber frutos. Siempre va a haber alguien que dice: yo veo algo diferente en él, yo veo algo diferente en él, yo veo algo diferente en ella. Porque se nota en los corazones, no en lo físico, hermanos, en los corazones, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de servirle al Señor. Pero mucha gente quiere ver cambios. Puede haber cambios físicos, pero pueden ser superficiales. Y no hay nada como tener cambios del corazón, donde se refleje, donde diga la gente: yo no creo que ese miserable, porque ese miserable está ahí por gracia de Dios, no por ti ni por nadie, por gracia de Dios. Amén. Que es don de Dios. Por eso Él no da gracia a los humanos, porque si no, ya nos hubiéramos destruido unos a los otros desde cuándo. Por eso es don de Dios y nos lo deja bien claro aquí. Por eso los humanos no dan gracia a nadie. Porque incluso cuando andamos predicando en las calles, aquí mismo, mucha gente nos mira con desprecio. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la verdad. Porque para ellos es más fácil seguir en los placeres del mundo. Amén. Pero yo sé que todos siempre tenemos una aflicción en el corazón. Siempre hay algo que dentro del corazón nos lastima, pero que no queremos dejarlo ir, ya sea por no dar perdón, por querer sostener ese odio, por querer retener ese odio. Pero cuando le servimos a Cristo y volvemos nuestra vida a Él libera todo eso y nos hace ver el mundo diferente. Pero no nomás verlo, hermanos, sino servirle a Él y transmitirle esa gracia que Él nos dio, transmitírsela a otras personas. Amén. Para que Dios les dé esa gracia a ellos también. Pero si nos quedamos parados en el mismo lugar, ¿cómo queremos cambiar pues el mundo? Si nosotros mismos no nos cambiamos, si no somos hacedores de la palabra. Para cambiar el mundo tenemos que ser hacedores de la palabra. Creer que todo lo que dice este libro, la Biblia, la Santa Biblia, es la verdad. Si nosotros no creemos eso, no hay fe. Él no quiere que, dice en los versículos, dice que por las obras, hermanos, dice que por las obras, dice por las obras. O sea que en pocas palabras, si hacemos obras pero no tenemos fe, la fe está muerta. No, entonces tú no tienes fe. Porque si tú le dijeras a ese enfermo, levántate, si tuvieras esa fe, levántate, ese enfermo se levanta, ese paralítico se levanta. Y mucha gente se ha de burlar, pero créanme que hay milagros donde nosotros no los vemos, porque no queremos verlos. Hay sanación. Ya cuando hay gente que está a punto de morir, Él le ha regresado la vida, les ha dado esa oportunidad de volver a servirle. Y desgraciadamente a veces ni así, hermanos, a veces ni así. Es muy duro decirlo, pero pues es la verdad. Dice, porque discernimos el bien del mal. Fíjese, discernimos el bien del mal. Todos sabemos que es bien, todos sabemos que es mal. ¿Y qué es lo que decidimos nosotros? Debemos decidir el bien. Pablo lo dijo: haz el bien para derrotar el mal. Pero si no hubieran las personas como nosotros, que Dios nos elige, o que Dios nos da esa gracia por misericordia, esas personas seguirían perdidas. Esas personas no fueran salvas. Porque a nadie se le discrimina, se les habla para que sepan que Dios no discrimina a personas. Amén. Dios no discrimina al mundo. Él está siendo paciente para que venganos a Él. Él nos usa a nosotros para que esa palabra llegue. Él nos saca de lo más vil, para que vean su gracia, para que vean su poder y su misericordia. Porque si no fuera por Él, nosotros seguiríamos en lo mismo. Pero Él lo hace para mostrarle a otras personas que piensan que son discriminadas por el mundo. Nunca piensen eso.
Hay un Dios que los ama y los quiere y los está esperando. Ustedes no se dejen guiar por lo que diga el mundo, porque si nosotros servimos al mundo y esperamos escuchar lo que diga el mundo, con el mundo siempre nos va a dar para abajo. Mejor leamos su palabra nos conforta, su palabra nos reaviva, su palabra es avivamiento. No hay otra, no hay más. Porque dice, siempre estará llamando a la puerta, pero habrá un día que ya no tocará. ¿Y para qué esperar a esto? Hoy es nuestro tiempo de escuchar su voz y sentarnos a cenar con Él, a tener comunión con Él, a vivir con Él aquí en la tierra para poder vivir con Él en el cielo, hermanos. Veo lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que Él muchas veces y de miles de maneras Él siempre nos ha hablado, siempre. Porque yo me acuerdo que yo desde chiquito yo he sabido que Jesús existe, Dios existe, pero miles de veces toca nuestras puertas y a veces pues no le queremos abrir, no queremos escuchar su voz, hasta que estamos a veces se oye mal y a veces usa las aflicciones para que podamos encontrarlo a Él, porque somos tan duros de corazón que simplemente decimos, no, yo no quiero saber de Él, yo no quiero escuchar de Él. Para mí es más fácil hacer mi corazón duro para no saber de Él. Pero sabemos que ahí está, sabemos que nos está esperando. Y si otra vez nos confirma que Él está a la puerta, que es nuestro corazón, y si lo oímos y obedecemos y abrimos nuestro corazón, Él entrará en Él para darnos paz, quitando la dureza de nuestro corazón. Otra vez nos confirma Él. Nos elige, pero también nos da la oportunidad de elegirlo. Entonces yo creo que Él nos elige, pero también nos da oportunidad de que nosotros lo elijamos. Y yo creo, yo lo siento en mi corazón, que a veces cuando lo elegimos con amor y con todo el corazón, Él te muestra cosas tan hermosas, sentires tan hermosos, que créanme lo que hay veces que ni en la vida los habíamos sentido. Pero cuando de verdad lo queremos escuchar, cuando sentimos su amor, su presencia, es algo tan hermoso que nos hace cambiar nuestras vidas. Y para bien, nunca para mal, siempre es para bien. Para que nosotros hagamos bien a personas. Desde que vino Jesús y lo dejó a sus discípulos y todo eso es que nosotros transmitamos la palabra, el evangelio, para que otros sean salvos. Así es, no hay otro, hermanos. Espero esta palabra haya sido de entendimiento y de edificación para ustedes, hermanos. Por mi parte es todo. Vamos a orar otro ratito al Señor de señores. Vamos a interceder por los hermanos que no vinieron. Vamos a interceder fuerte, con amor. Vamos a entregarle nuestro espíritu al Señor para que interceda por esas personas que tienen necesidad. En nuestro corazón siempre hay personas que nosotros tenemos en nuestro corazón que sabemos que necesitan de oración. Siempre pongámonos en nuestras oraciones. No miremos el mal que nos hacen ellos, miramos el bien que les podemos hacer orando por esas personas, preguntándoles cuál es su necesidad. Si vamos a servir a Cristo, hagámoslo bien y con el corazón y con amor. Por es todo de mi parte, hermanos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Yo le doy toda la gloria a mi Señor por lo que me sigue usando y por lo que hace en mi vida. Gracias, Dios, te amo, Señor, en el nombre de Jesús.